Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. El mercado de las redes sociales parecía maduro, consolidado y prácticamente inmutable, pero a lo largo de los últimos meses se están produciendo algunos movimientos empresariales que prometen traer cambios de calado. El trasfondo hay que ir a buscarlo a la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk el año pasado. Musk entró en la empresa con intención de reinventarse una red social muy popular, también muy polémica, pero que atravesaba una crisis de credibilidad y arrastraba infinidad de problemas financieros. Los cambios que ha ido aplicando Musk a Twitter culminaron la semana pasada con la conversión de esta red social en algo nuevo llamado X. Se entiende que será algo nuevo porque, al menos por ahora, solo ha cambiado el logotipo. En todo lo demás permanece igual. Los planes de Musk para X son muy ambiciosos. Linda Yaccarino, la directora general de la compañía, informó de forma somera en qué consistiría el nuevo Twitter y, lo más importante, en qué se diferenciaría del antiguo. Yaccarino dijo que, aparte de la mensajería, X incorporaría capacidades aumentadas para audio, vídeo y servicios bancarios. La música sonaba familiar. Musk ya había hablado antes de sus intenciones de utilizar Twitter como base de una aplicación que serviría para todo y que llevaría por enseña x.com, un dominio que sirvió a Musk para estrenarse en el mundo corporativo a finales de los 90, con un banco online que terminó convirtiéndose en PayPal. Musk quiere que X se convierta en la institución financiera más grande del mundo, una institución que sirva tanto para poner un tuit como para hacer negocios o realizar pagos. Algo, en definitiva, similar a lo que los usuarios chinos hacen con WeChat. La inesperada aparición de X vino precedida por el lanzamiento de Threads por parte de Meta, la matriz de Instagram que quiere aprovechar su gran base de usuarios para ofrecer un nuevo servicio que compita directamente con la empresa de Elon Musk. No es la primera vez que a Twitter le aparecen competidores en la red, pero hasta ahora todos han fracasado. Junto a otros servicios que ya existían como Gab o Parler, tras la adquisición de la empresa por parte de Elon Musk, emergieron dos nuevas redes, Mastodon y Blue Sky, creada esta última por Jack Dorsey, el fundador de Twitter. Pero ninguna de las dos ha conseguido despegar y alcanzar una masa crítica de usuarios. Con Threads quizá la cosa sea distinta. Nace apadrinada por un gigante tecnológico y tiene como punto de partida los 1.000 millones de usuarios de Instagram que disfrutan de acceso automático a la nueva aplicación, llevándose consigo a todos sus seguidores. La oferta parecía irresistible. Se trataba de un clon de Twitter, en el que además no había que empezar de cero. Durante la primera semana, Threads batió récords de descargas en la tienda de aplicaciones. Tras unos primeros días de gran expectación, a mediados de mes empezó a perder atractivo. Los usuarios no encontraban muchas de las funcionalidades que ya tenían en Twitter, como los mensajes directos. Fue en ese momento, aprovechando la debilidad momentánea del adversario, cuando Musk decidió dar el paso y anunciar a bombo y platillo el nacimiento de X. Y es eso mismo lo que se ha abierto, una inmensa X que despejará el tiempo. Nadie sabe si esta decisión servirá como revulsivo para un Twitter que ha ido a menos en los últimos meses. Su facturación publicitaria se ha desplomado y ha visto cómo una parte de sus usuarios abandonaban la red social o limitaban su uso por el ambiente tóxico que reina en ella. Si Musk consigue salirse con la suya, alumbrará una red social completamente nueva y muy diferente a la que compró en octubre del año pasado. Hace semana y media os hablaba de cómo Twitter había empeorado a ojos vista desde que Elon Musk compró la empresa en octubre de 2022. Le salió la broma por 44.000 millones de dólares y muchos decían que era un auténtico dineral por comprar una empresa que en quiebra no estaba, pero sí perdía bastante dinero y tenía una viabilidad comprometida. Todo esto lo hemos ido tratando aquí en La Contracrónica a lo largo del último año, bueno, más de un año, porque esta historia empezó en abril de 2022 y
hecho ya varios programas. El último, como os decía hace un momento, hace solo semana y media. Sí, fue el lunes pasado, este lunes no. Justo el anterior fue un programa que dediqué a Twitter precisamente para decir que Twitter estaba yendo a menos. Pues bien, parece ser que la cosa, un poquito después o unos días después, empezaron a moverse cosas. Poco antes había aparecido Threads y luego posteriormente ese mismo sábado salió Elon Musk anunciando que había cambiado de nombre y que iba a cambiar muchas más cosas. Bien, ¿con qué se encontró Elon Musk en octubre de 2022, finales de octubre, cuando llegó a las oficinas de Twitter? Bueno, lo primero que se encontró fue un lavabo y lo subió, o no se sabe bien dónde lo llevó, pero sí que se fotografió con él. Luego subió a hablar con los directivos y a partir de ahí, y con el resto de empleados, y a partir de ahí hizo una purga antológica, una limpia y una cantidad de despidos bestial. Vamos, se encontró una empresa con algo así como 8.000 empleados y la ha dejado en 1.000 y poco aproximadamente. Bien, esto es lo que se encontró. Se encontró con una red social muy cuestionada, pésimamente gestionada y continuamente en el ojo del huracán. Se planteó no gestionar bien lo que otros habían gestionado mal. Esa no era su idea. Se planteó transformarla en otra cosa. Pero durante todos estos meses, desde el mes de noviembre por lo menos, que es cuando ya el primer mes que estuvo al frente, al 100%, las únicas transformaciones visibles que hemos apreciado en Twitter han ido dirigidas a sacar dinero a los usuarios mediante el sistema de verificación que a cambio de 11 euros pues permite poner tweets más largos, vídeos sin limitación de tiempo y mayor visibilidad de las publicaciones. Que la revolución Musk se redujese a crear una suerte de servicio premium, de Twitter Premium, pues la verdad, como os decía la semana pasada, resultaba como mínimo decepcionante. Es cierto que acabó con la rutinaria censura que practicaba el anterior equipo directivo, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, los problemas que había cuando se ponían ciertas palabras, que automáticamente el tuitero en cuestión quedaba expuesto a que gente organizada, grupos organizados cargasen sobre él. En fin, quejas sobre Twitter que fueron muy comunes, especialmente entre los años más o menos 2018 y 2022. Bien, esto tuvo como consecuencia no diré inesperada, pero sí desagradable, tuvo como consecuencia que la red se llenase de activistas que han creado un ambiente extremadamente tóxico, en ciertos momentos irrespirable dentro de Twitter. Pues bien, el mismo día que os contaba todo esto, ya digo, este lunes no, el anterior lunes, la semana pasada, Meta, la matriz de Facebook e Instagram, acababa de anunciar, había sido nada la semana anterior, el lanzamiento de Threads, un clon de Twitter, no se puede decir de otra manera. Yo no lo he podido probar porque en Europa no está disponible, pero por lo que he leído sobre él y los vídeos que he visto, hubo durante unos días una manera de instalárselo, Threads en el móvil en España, pero y en Europa en general, que donde no se aplicó, se puso en 100 países, pero entre ellos no estaban los europeos, pero yo no me apañé, por más que intenté seguir la guía, no me enteré bien, pero bueno. A través de una serie de vídeos he podido ver en esencia lo que es, y es un clon de Twitter que aprovecha la base de Instagram y que pretende comerle el terreno a Twitter y sobre todo comerle el mercado. Ha habido muchas copias de Twitter antes, esta no es la primera. Twitter tampoco es que sea una tecnología punta, a ver si me entendéis. Nos pudo sorprender aquello del microblogging pues cuando salió en el año 2006, 2007. Ahora ya forma parte del paisaje natural. Hay de hecho un montón de aplicaciones que se parecen a Twitter, pero ninguna ha podido hacer mella en Twitter, ha podido acabar, no digamos acabar ya, pero hacerle daño, en una palabra. Threads es distinto, porque Threads de hecho pertenece a quien pertenece y nada más lanzarse, nada más anunciarse, alcanzó los 100 millones de usuarios en sus 5 primeros días. Del nada más lanzarse. Esto amenaza evidentemente con hacer lo que ninguno de los otros clones de Twitter pudo hacer antes. Ni Gab, ni Parler, ni por supuesto Blue Sky, que es la que ha creado Jack Dorsey, ni tampoco Mastodon, que recuerdo el año pasado, en octubre, pues había mucha gente diciendo que lo de Elon Musk era un disparate y que se tenían que ir de allí, y muchos salieron en dirección a Mastodon. Yo intenté también hacerme una cuenta por pura prueba y para poder hablar luego del tema, pero es que no lo conseguí porque no terminé de entender muy bien cómo funcionaba. Mastodon es una red descentralizada. Además, para alguien que lo pretenda utilizar
como lugar donde transmitir sus ideas, los comentarios que quiere hacer, te toca en cualquiera de ellas. Por supuesto, empezar de cero, lo cual, si uno ya tiene, qué sé yo, 10, 12, 15.000 seguidores en Twitter, conseguir eso, 10 o 15.000 seguidores, le ha costado mucho, seguramente un montón de años. Así que empezar de nuevo en cero, una parte te los podrás llevar a tu nueva red social, si es que esos seguidores tienen la otra. De otros no irán nunca. Por lo tanto, los costes que supone pasarse a otra red social son evidentes y cualquier tuitero los conoce. Esto, evidentemente, que haya aparecido Threads no significa que vaya a desaparecer de escena, ni mucho menos Twitter, pero sí significa que le ha salido un competidor serio, por primera vez desde que en el año 2006 Jack Dorsey fundase la empresa. Threads parece haber resuelto una serie de inconvenientes que impidieron que despegaran los intentos previos de desbancar a Twitter. Threads funciona, según he podido ver, nada más instalarse en el móvil, es de una sencillez pasmosa. Es de hecho muchísimo más fácil de instalar y de usar que Mastodon, que es esta alternativa que os decía, es de código abierto. Dada su simplicidad, Threads, eso sí, tiene por ahora muchas menos funciones que sus competidores, que el propio Twitter, carece incluso de una interfaz de escritorio o una función de búsqueda. Bien, pero dado que es tan simple, permite a cualquiera que tenga Twitter habituarse rápido, y al que no lo tiene, también. Pero lo más importante con Threads no es eso, no es que sea sencillo. Utilizar Twitter también es una cosa muy sencilla. Las redes sociales de este estilo tienen una curva de aprendizaje minúscula, en comparación con otro tipo de aplicaciones que requieren mayor participación, que se involucre de manera más activa el usuario. En el caso de Twitter, ¿no? Entras, pones un tweet, le das a tuitear y ya lo tienes ahí. Adjuntar una imagen es pues arrastrar desde el escritorio una imagen y ya está, y se publica la imagen. Lo mismo con un vídeo. Es que hasta montar una sala, como estas en las que hago yo la contrarréplica en directo una vez al mes, es de una sencillez pasmosa. Bien, es más sencillo todavía Threads por lo que he podido ver. Pero vamos, lo más importante de todo no es eso. Lo más importante es que con Threads entra en juego un efecto que no entraba con Gab, que no entraba con Parler, que no entra con Mastodon, que no entra con Blue Sky, con ninguna de ellas. Y es el llamado efecto red. Una plataforma es tanto más atractiva cuantos más usuarios tenga. Yo creo que lo entiende cualquiera. Uno de los problemas que os decía hace un momentín era que si yo ya tengo una cuenta en Twitter con 10.000 seguidores, me puedo ir a otra, reclamar a mis seguidores para que me sigan allí, una parte se irán, pero solo la parte que lo desee y, por supuesto, la que sea también usuario, esa gente que sea usuaria de la red social a donde me he ido. Esto es algo con lo que se encontró, por ejemplo, en su momento Google con aquella iniciativa que tuvo hace muchos años con Orkut, que no conseguía sacar a los usuarios de Facebook porque tenía que empezar la gente en Orkut desde cero, quitando algunos mercados como Brasil, donde siguió funcionando muchos años. En el resto del mundo Orkut se la pegó. Terminó Google dando carpetazo al asunto y olvidándose de ello. Y el efecto red fue en buena parte el responsable de aquello. Es decir, que nadie quiere estar en una red social en la que no hay nadie. Que por algo se llama red social, caray, y es para encontrarte con gente. Por esa razón es un negocio tan difícil. Es un negocio del estilo del ganador se lo lleva todo. Por eso hay muchas redes sociales y han nacido muchísimas más, pero solo unas pocas son las que tienen esas masas críticas. Se necesita una masa crítica muy grande y esa masa crítica es complicado de alcanzar. Todas las redes sociales empiezan de cero con cero usuarios. Tanto la propia red social como sus propios usuarios, que también empiezan con cero seguidores y con cero seguidos. Ese es ese problema de, llamémoslo, arranque en frío, porque tienes que arrancar en frío, o no hay otra, no partes con ninguna ventaja, no lo tiene Threads, porque parte de los 1.000 millones de usuarios que tiene Instagram, que son 3 veces más que Twitter. Eso para empezar. Se ahorra así los problemas de, no sé cómo llamarlos, de niñez, de adolescencia, de cualquier red social exitosa. Es en ese momento, de hecho, en ese periodo inicial, los primeros meses, el primer año, cuando las redes sociales demuestran si son capaces de alcanzar esa masa crítica y si no son capaces, se les corta la financiación y desaparecen. Cabe preguntarse en este punto por qué Instagram, que lleva ya unos cuantos años en el negocio, no había lanzado antes esto de Threads.
La verdad es que Instagram nunca tuvo vocación tuitera. Era una red social que nació más tarde que Twitter. Twitter, como os decía antes, nació en 2006, Instagram en 2010, 4 años más tarde, pero nació como una red social, digamos, especializada, concebida para colgar fotos aderezadas con una serie de filtros. Fue esta red social un éxito inmediato. Gustó muchísimo nada más lanzarse. Tanto que consiguió un montón de seguidores y 2 años más tarde, en 2012, la compró Facebook, que en aquel entonces todavía no se llamaba Meta, por $1.000 millones. Y ya con la nueva dirección empezaron a operarse cambios. Fue poco a poco dejando de lado la vocación fotográfica. Todavía se pueden subir fotos y de hecho cuando uno entra en el perfil de alguien, a no ser que solo suba vídeos, lo normal es que se encuentre algunas fotos aunque sean de hace muchos años, pero siguen estando ahí. Pero ya no tiene esa importancia el tema de las fotos, los filtros, no, en absoluto. Poco a poco lo fueron dejando de lado, esa idea, ese planteamiento de sus inicios, y se convirtió en una plataforma de vídeos cortos. Primero las famosas stories, que tienen, no lo sé actualmente cuánto puede durar, creo que lo máximo en una story es 1 minuto, antiguamente eran 15 segundos, y luego los reels, que han sido un éxito sin paliativos. Es más o menos lo mismo, son vídeos cortos de 1 minuto y medio parecidos a los de TikTok o a los YouTube Shorts. Bien, esos tienen un éxito absoluto. Bien, eso terminó de consagrar a Instagram como la aplicación de moda durante varios años. El que no estaba en Instagram, o mejor dicho, en Insta, que es como lo llama la gente en España, simplemente no era nadie. Tampoco era extraño que mucha gente tuviese Insta, pero en cambio no tuviese Twitter. El negocio estaba ahí, en una palabra, en las fotos y el vídeo. 2 contenidos fácilmente patrocinables y con los que tanto el usuario, como sobre todo si tiene muchos seguidores, como la propia red podía hacer mucho dinero. En Insta se han hecho verdaderas fortunas por parte de algunos usuarios y usuarias que anuncian, qué sé yo, moda. A mí me llegaron a enviar en cierta ocasión, hace de esto no mucho, solo unos meses, que un mensaje directo en Instagram que me hizo reír, porque era una empresa de joyería que quería que me enviaba gratuitamente unas joyas, unos anillos. Yo que no me he puesto en un colgante jamás, nada en la vida, ni un solo anillo, y nunca me he hecho una foto para contadas ocasiones. Vamos, he salido yo en mi propio, alguna vez que he presentado un libro, en mi propio Instagram, pues me lo ofrecían para que me lo pusiese y a cambio me daban toda esa bisutería, ¿no? Esta gente evidentemente pues no ha mirado ni mi cuenta ni nada por el estilo, pero sí había visto mi número de seguidores. Eso le pareció interesante, que yo pues supuestamente me iba a poner esos anillos tan feos e iba a salir a decirle a mis seguidores que los anillos eran de tal marca. Esta es una de las maneras en las que se gana dinero en Instagram. No es la única, por supuesto, pero para los usuarios la presentación de producto, digamos, es la principal. Eso, por supuesto, lo supo ver Instagram, es decir, Facebook, es decir, Mark Zuckerberg, antes que nadie, y lo puso a jugar a su favor. Vamos, vio que se podía hacer mucho dinero. Luego los vídeos además atraen a mucha más gente que el texto, que es la base del contenido de Twitter, que aunque Twitter admite desde hace ya años contenido fotográfico, naturalmente, os decía antes, basta con soltar la foto y de vídeo, sigue siendo una red social que más que mirarse, se lee. Meta nunca había hecho intención de entrar en un negocio al que no tenían como tal. Seguramente los directivos de Meta, de Instagram concretamente, miraban a Twitter con cierta condescendencia, como la red social que se había quedado estancada hace ya muchos años en número de usuarios y que además era muy difícil, pero francamente difícil de monetizar, a diferencia de lo que sucedía y de lo que sigue sucediendo con Instagram. Los usuarios de Twitter pueden monetizar sus cuentas y tienen un número de seguidores considerable, pero por supuesto no a los niveles, ni lo tienen organizado, ni siquiera en Twitter, de Instagram. Miraban además los resultados de Twitter Incorporated y decían, bueno, esto es realmente una ruina. Eso les terminaba de convencer de que era poco menos que imposible sacar un solo euro de tweets y de peleas entre tuiteros por motivos absurdos, por lo general relacionados con la política. Pero Twitter tiene algo de lo que siempre ha carecido Instagram. Ese algo es el impacto en política.
Por más que Instagram tenga 1.000 millones de usuarios y Twitter ronde los 300 millones, como os decía, 3 veces más tiene Instagram, el impacto que tiene y la influencia que tiene en política, en los partidos, en general en la agenda política, es mucho mayor la de Twitter. Los políticos de todo el mundo se valen de Instagram, está claro, muchos de ellos tienen su propia cuenta, eso es cierto, pero no en la misma medida que Twitter, que marca en ocasiones la agenda política. Esto lo pudimos ver con Donald Trump, que hizo un uso intenso de Twitter. Bueno, tan intenso que hasta la terminaron baneando en enero de 2021 a raíz del asalto al Capitolio. Pero Donald Trump no es el único. No hay presidente en todo ni primer ministro en todo el mundo, alguno habrá, pero vamos, pocos serán, que no tengan una cuenta de Twitter y que la utilicen, ya sea ellos o sus equipos de prensa y de comunicación. Pasa lo mismo con diputados, con senadores, con alcaldes, con concejales, cualquiera que se dedique a la política sabe que Twitter es importante. Yo creo que demasiado. Piensan que es demasiado importante, mucho más de lo que realmente luego es. Hay mucho político que hace las cosas o dice ciertas cosas en función del trending topic de ese día en Twitter, pero es innegable que tiene influencia en política. De todas las redes sociales, y hay unas cuantas, es la que más influencia tiene. Eso es algo que los de Instagram también lo veían. Desde ese punto de vista, claro, Twitter es un caramelo. Un cañón Berta, miniatura, que da poder real a su propietario. Un poder similar al del editor, a un editor de prensa de un periódico importante o al dueño de una cadena de televisión. Esa fue en definitiva la razón última por la cual Elon Musk se gastó 44.000 millones de dólares. No le demos más vueltas. Y quizás esa sea la razón por la que Mark Zuckerberg, que suele mantener un perfil bajo en cuestiones políticas, ha decidido meterse de cabeza en este mercado. Más aún cuando Twitter lleva ya mucho tiempo dando bandazos. Y no termina de encontrar ni su lugar ni la ansiada rentabilidad, que le es muy esquiva. Se puede ser muy influyente en política, pero al final la cuenta de resultados ha de arrojar números negros, porque de lo contrario te vas a la quiebra. El hecho es que el lanzamiento de Threads fue un éxito en los primeros días, consiguió, como digo, 100 millones de usuarios en menos de una semana, pues un tercio de todos los que tiene Twitter, eso en solo una semana, menos, en 5 días, y muchos ya daban, al quinto día, muchos ya daban por muerta a la competencia, antes de que terminase el año. Por competencia en este aspecto hay que entender a Twitter. Pero no está siendo así. Una semana después el tráfico en Threads se había derrumbado un montón, un 70% en una semana, y no encontraban el modo, los de Instagram, los de Meta, mejor dicho, de reanimarlo. Seguramente porque le faltan aún a Threads una serie de funcionalidades que sí tiene Twitter, como es el caso del feed cronológico personalizado, es decir, que solo te aparezcan los tweets de la gente que sigues. En el caso de Threads, según pude ver, aparecía como la pestaña, una de las pestañas de Twitter que te aparece los que sigues y una mezcla seleccionada por el algoritmo. Tampoco tenían posibilidad de traducir las publicaciones, algo francamente útil en Twitter y que permite seguir a gente de todo el mundo, sin importar el idioma en el que publiquen, porque el servicio de traducciones de los tweets está muy bien. Yo sigo a usuarios turcos, chinos, de todas partes, de lugares de los que indios que no sé nada, absolutamente nada de sus idiomas. No puedo, en el caso del chino, por ejemplo, no puedo ni leerlo, porque no conozco su alfabeto. Así que, en cambio, me permite saber exactamente a ciertos periodistas, ciertos analistas, me permite saber qué es lo que están diciendo. Bien, esa posibilidad no la da Threads, o los mensajes directos, que es otra de las, digamos, funcionalidades clave de Twitter, que tú a un tuitero te puedas dirigir directamente a él a través de un mensaje directo que es privado. Las dos primeras, eso sí, la del feed cronológico y la de la traducción de publicaciones, acaban de ser incorporadas. Nada, esto lo hicieron ayer. Pero no sabemos si esto servirá como revulsivo. Luego, para colmo de males, la semana pasada Elon Musk respondió con toda la artillería, dando el paso que algunos esperaban, que era el de liquidar la marca de Twitter y sustituirla por x.com. Un dominio que Elon Musk posee desde hace ya mucho, desde hace más de 20 años, pues desde 98, 99, una cosa así, y que en su momento correspondía al de un banco online, que en el año 2000 se fusionó con otra empresa llamada Confinity, la de Peter Thiel, que dando lugar a PayPal. PayPal luego fue adquirido por eBay en el año 2002 y Musk perdió el dominio. Se lo quedó por eBay, lógicamente, iba con la empresa. Pero años más tarde,
muchos años más tarde, en el año 2017, se lo recompró a PayPal, que no lo utilizaba para nada. Se lo recompró por un dineral, 1.500 millones de dólares. En aquel momento, teniendo en cuenta que la transacción había sido muy alta por un simple dominio, Musk arguyó que había comprado el dominio porque para él tenía valor sentimental. En fin, es un multimillonario y los multimillonarios tienen este tipo de excentricidades. Pero todos los analistas coincidieron en que sí, que tenía mucho dinero, pero que no se iba a gastar ese dinero para una cuestión sentimental, que algo tramaba, que ese dominio no se quedaría ahí, que lo utilizaría en algún momento para alguna de sus empresas. En marzo de este año dio una pista. Fue entonces cuando cambió el nombre de la sociedad, que pasó de llamarse Twitter Incorporated, Twitter Inc., a X Corporation, es decir, X Corp. Lo que se desconocía era cuándo daría el paso y cómo lo haría. Y eso mismo es lo que acaba de suceder. Este sábado, mediante un comunicado, Musk informó que Twitter pasaría a llamarse X.com concretamente, algo que a lo largo de la semana se traduciría en la incorporación del nuevo nombre y el logotipo en la página de Twitter. Yo, por ejemplo, pues ya lo puedo ver en mi versión de escritorio, puedo verlo de X, pero en mi versión móvil todavía no han actualizado la aplicación, sigo viendo el pajarito azul. No fue del todo una sorpresa, porque en octubre del año pasado, poco antes de culminar su adquisición de Twitter, Musk ya había anticipado que Twitter sería un acelerador para crear X, una aplicación para todo. Y por todo hay que entender una aplicación que sirva para texto, para audio, para vídeo, para mensajería y para servicios bancarios. Probablemente ya tenía pensado el cambio desde hace tiempo, pero las circunstancias, es decir, la aparición de Threads, le han obligado a precipitar la decisión. Eso y los problemas que arrastraba el propio Twitter y que os contaba aquí la semana pasada. Se les estaban criticando por los despidos de personal, por la implementación de Twitter Blue, por la debacle publicitaria y por el ambiente tóxico y polarizado que impera en esta red social desde hace meses. Habría que preguntarse ahora si esta nueva marca funcionará. Es decir, si devolverá a los anunciantes al redil. Bueno, eso dependerá mucho de mucho más que el cambio de marca. Si la marca se queda, si el servicio se queda como está, pues simplemente Twitter pasará a llamarse X y nada más. Si se limita, permitidme el anglicismo, a rebrandizar Twitter, pues poco habrá cambiado, salvo el logotipo, que se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla y en el material de marketing. El cambio de marca de por sí es arriesgado. Más aún con una marca que tiene 17 años a sus espaldas y es muy conocida en todo el mundo. Solo tocar el logotipo de una marca ya es algo delicado, ¿eh? Las empresas le dedican tiempo, dinero y paciencia, muchísimo dinero, muchísimo tiempo y muchísima paciencia cuando quieren modernizar el logo o la imagen corporativa. Contratan consultores, diseñadores, emplean paneles para comprobar la reacción de la gente. No digamos ya si de lo que se trata es de cambiar la marca. El logo cuesta, pues no digamos la marca. Ahí lo más probable es que se pierda la pista de la empresa original. Recordemos lo que sucedió con Retevisión en España. Esta era una operadora telefónica que en origen se dedicaba a transportar señales de televisión. Años más tarde cambió su nombre por Auna y finalmente Orange, tras la adquisición de esta empresa de su división de telefonía, pues lo subsumió dentro de su marca, a efectos de toda Europa. Pocos saben hoy que Orange es Retevisión. Algo parecido sucedió con la cadena de hipermercados Prica, que hace 20 años compró Carrefour, o con la marca de camiones y de autobuses Pegaso, que en 1990 pasó a manos de Iveco. Solo los más veteranos recuerdan marcas como Prica o como Pegaso, no digamos ya Retevisión, que tuvo una existencia corta. Aunque mantuvieron los activos, caso de Prica o de Pegaso, los hipermercados, las fábricas, pasaron a ser otra cosa distinta. Bien, eso mismo es lo que se propone Elon Musk. Que Twitter sea olvidada y pase a convertirse en otra cosa. Esa transformación es fácil de decir, pero claro, difícil de hacer. Podría terminar teniendo éxito, que su flamante X se convierta en una superaplicación tipo WeChat, la que tienen los chinos, pero no sabemos aún si le saldrá. Tiene por delante un mercado abarrotado, no especialmente boyante desde el punto de vista bursátil y de inversiones, y unos cuantos obstáculos regulatorios, si se quiere meter en el negocio bancario en Estados Unidos y en Europa. Por ahora todo es una incógnita, más aun cuando todo ha sido tan rápido e inesperado. De modo que la verdad es que no se puede permitir el lujo de pensárselo mucho, es decir, de perder un solo minuto.
Una vez ha mostrado sus armas, tiene que ir hasta el final o morir en el intento. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que nos habla de las cuentas verificadas en Twitter, bueno, ahora habrá que decir en X, y de un detalle concreto que suele pasar desapercibido. Hola Fernando, espero que estés muy bien. Mira, quería compartir una curiosidad sobre las cuentas azules estas de Twitter. Las hay en muchas plataformas, como habías comentado, los verificadores, ¿no? Las cuentas verificadas, digamos, de pago. Y es que no son solo una nueva forma de monetización que se han sacado las grandes plataformas, que lo son, obviamente, pero es que también se han convertido en algo muy curioso, que es una especie de escudo legal, una forma de quitarse responsabilidad legal que usan estas plataformas. Y esto ocurre porque esas cuentas no solo basta con pagar por ellas, ¿no? Para tener una cuenta verificada, tienes que cumplir con una serie de condiciones, te lo puedes leer en los términos y condiciones de las cuentas verificadas. Tienen montones de condiciones. Y eso se usa como un escudo en caso de que en el futuro esas cuentas se usen, por ponerte un ejemplo, para piratería o desinformación y se cause un daño, piratas o trolls causen daños a terceros y les pidan cuentas a los de Twitter, los daños, ¿no? En este caso sería por negligencia, ¿no? No hicisteis todo lo que pudisteis por evitar esta desinformación o por evitar esta piratería. Pues Twitter tiene toda esa serie de condiciones, no solo Twitter, cualquier otra plataforma, para decir, bueno, sí, yo le he dado este servicio, ¿no? Con más credibilidad a estos tíos a cambio de pago, pero fíjate, todas estas condiciones tenían que cumplir con esto, les hemos mirado los pasaportes, etc. Entonces se están usando en ese doble sentido. Son una especie de disclaimer, aparte de ser una nueva forma de monetización. Un caso en el que puedes ver esto hace muy poco, no sé si la trajiste tú la noticia esta, salió una foto en Twitter de el Pentágono con una columna de humo y una especie de pequeño desplome en la bolsa, no sé si fue en el Dow Jones, en un índice, vamos. La gente entró en pánico y empezó a vender. Y al cabo de unas horas se supo que había sido una foto generada por inteligencia artificial que alguien puso en Facebook, de Facebook saltó a Twitter y ahí se expandió en una de estas o en varias de estas cuentas azules. Entonces ahí la pregunta es, esa gente que entró en pánico y vendió sus acciones, ¿podría pedirle responsabilidad al tío que lanzó la foto el fake con inteligencia artificial sin decir que era un fake? Sí, claro, porque directamente ha sido algo doloso, ¿no? Ha causado daño y lo hicieron a propósito, o al menos de forma negligente. Pero ¿qué hay de Twitter? ¿Qué hay de Facebook? Bueno, pues ellos se protegen de estas situaciones poniendo todas esas condiciones a las cuentas azules. No solo pagas, sino que tienes que cumplir con todos esos requisitos y es una especie de escudo legal que tienen. Nada más, un saludo y gracias por el programa. Bueno, como bien dices, Juan, verificar es una forma de ganar dinero, una forma nueva de ganar dinero que está aprovechando ahora Elon Musk y no solo, también Instagram, como comentaba aquí. Pero antes de nada es eso mismo, lo que dice el nombre, verificar la identidad del usuario. Algo que, por cierto, debería ser obligatorio para cualquier nuevo usuario. En el momento en el que te registras, deberías aportar tu nombre, tus apellidos y una foto del pasaporte. Y así matas dos pájaros de un tiro. Por un lado, acabas con el anonimato, que es uno de los recursos que emplean los que entran en Twitter a acosar o a difundir información falsa. Generalmente acosar a los que no son anónimos. Por otro, acabas con el problema de los bots y de los usuarios con cuentas múltiples, ya que cada cuenta debe ir asociada a un nombre, unos apellidos y un pasaporte. Y eso no se puede repetir. Puede haber, y seguramente hay, algún otro Fernando Díaz Villanueva en el mundo, pero no con mi número de pasaporte. Con esto no estoy diciendo que no se puedan emplear seudónimos, llamémoslos artísticos, si así se desea, pero detrás de cada seudónimo hay una persona de carne y hueso, que responde de sus palabras y que es única. Ahora mismo, si, qué sé yo, alguien te amenaza de muerte, un tuitero, que se esconde detrás del anonimato más absoluto, tienes que llevarlo a la policía y son ellos los encargados de, mediante un trámite complejo, conseguir la identidad del sujeto, que a veces no lo consiguen. Y si lo consiguen no es nada sencillo, porque los datos que Twitter tiene de él son muy pocos y seguramente falsos. Así que lo de la verificación personal debería estar presente en Twitter y en el resto de redes sociales. De hecho, la verificación, el famoso tic azul, apareció hace muchos años precisamente por eso. Había mucha gente que se hacía pasar por cantantes o por deportistas famosos. Y era una manera de decir al resto de la comunidad que esa persona con el tic azul era el verdadero, que había pasado un proceso de verificación. Esto evidentemente tiene un problema. Y es que habría muchos menos usuarios, especialmente en Twitter, donde mucha gente entra a hacer activismo directamente a acosar.
Bueno, eso por no hablar de las granjas de bots, que hay repartidas por todo el mundo y que manejan pues desde partidos políticos hasta gobiernos, como es el caso del gobierno ruso y la famosa granja de bots administrada por Yevgeny Prigozhin en San Petersburgo. Esto a Twitter y en general a las redes sociales pues ya no les interesa tanto esto de quitarlos, porque baja su número de usuarios y también baja el de visualizaciones, es decir, de personas a las que les puedes mostrar los anuncios. A cambio, el servicio mejoraría sustancialmente. Cuando sabes que lo dices con tu nombre y apellidos, te cuidas muy mucho de andar acosando a los demás o esparciendo información falsa. Podría hacerse una excepción en el caso de los países donde hay problemas con la libertad de expresión, pues qué sé yo, la propia Rusia, Venezuela, Cuba, Turquía o Irán, donde dar tu nombre y apellidos y emitir una opinión perfectamente bien fundamentada te puede costar ir a la cárcel. Pero vamos, estoy hablando lo de la verificación obligatoria en países en los que impera la libertad de expresión, como es el caso del nuestro. Bien, vamos ahora con Francisco, que no termina de entender por qué tanta gente en el País Vasco y Navarra vota a Bildu. Hola, Fernando. Me ha gustado mucho lo que le has respondido en Contraescucha cuando hablábamos de entender todos los espectros políticos, de comprender que un votante del Partido Socialista no le gusta que a lo mejor indulte a los golpistas o que haga pactos con Bildu. Simplemente tiene una visión diferente de la política y puede estar, según nuestro punto de vista, o según el punto de vista, más equivocado o menos. O a lo mejor nosotros estamos equivocados. Igual que un votante del PP, como has dicho antes, era capaz de votar al PP pese a los numerosos casos de corrupción y frente al desastroso arreglo que tuvieron a la crisis económica. Sin embargo, Fernando, a ver si me ayudas, porque yo soy incapaz de pensar bien de un votante de Bildu. Soy incapaz porque esta gente que está llevando a terroristas en las listas y encima, como líder, un secuestrador, que será un secuestrador hasta el día en que se muera, y mucho más sin haber condenado ninguna de las acciones que hizo ETA. Esta gente que dice que tenemos 300 presos, nuestros presos, en las cárceles. Así que son sus presos, son ETA. Son ETA, no son otra cosa, son ETA. Ni siquiera herederos, ni filo de eso. Nuestros presos son ETA. Esta gente era ETA, es ETA, o lo que queda de ella, y sigue pensando que esas cosas están bien. Puedo entender que votes al PNV, lo respeto, incluso lo podría compartir desde un punto de vista incluso liberal, la secesión, todo lo que tú quieras, pero si llevas a un terrorista en la lista, o 40, o 5 asesinos y un secuestrador como líder, yo sinceramente no encuentro excusa mental para justificar que les votes, sinceramente. Todo lo demás, lo que has dicho me parece bien, pero no sé, a lo mejor encuentra alguna razón para pensar que esta gente que vota Bildu no es así, pero yo desde luego no lo veo. Un saludo y muchas gracias por tu programa, Fernando. He estado mirando los datos, Francisco, y he comprobado que en estas elecciones, en las del domingo, ha votado a Bildu un total de 333.000 personas. Son 60.000 personas más que en 2019. Ojo, no estamos hablando, como vemos, de una minoría. En Guipúzcoa fue la lista más votada y la segunda en Álava y en Navarra. En Vizcaya no, ahí quedó tercero, después del PNV y el PSOE. Bien, esto es algo que a mí me cuesta entender. Pero cuando hablas con gente que ha votado a Bildu o que le sigue votando, te dan respuestas de lo más variado. Los hay muy radicales, los que votaban a Herri Batasuna en su época, que consideraban y que siguen considerando que los etarras eran gudaris que dieron su vida por Euskal Herria y demás. Que el Estado también ejercía violencia y que la lucha armada, entre comillas, ellos evitan decir terrorismo, no era más que autodefensa popular. Bueno, esto tal cual me lo dijeron, recuerdo, 2 votantes de Bildu. Hace unos años, en la Semana Grande de Bilbao. Me los presentó un amigo común y terminamos hablando de política. Yo me limité a preguntar y escuchar. Pero bueno, eso son solo una parte. Lo que no te sabría decir es cuán representativa es esa parte del electorado de Bildu. Otros saben que ETA fue algo malo, que aquellos años fueron horrorosos y que Batasuna estaba equivocada cuando apostaba por la lucha armada. También suelen evitarlo de terrorismo. Pero que bueno, que ya acabó hace mucho tiempo y que hay que mirar al futuro. Que los candidatos de Bildu son tipos honrados, son progresistas y que allá donde gobiernan lo hacen muy bien. Hay en esto cierta, digamos, épica nacional. En el País Vasco y en Cataluña, bueno, estas son las 2 únicas comunidades autónomas donde se ha creado un sistema de partidos autonómico, alternativo al nacional. Tienen su derecha, su izquierda y hasta su extrema izquierda propias.
Para algunos votantes que en otras autonomías votarían al PSOE o a Sumar, en el País Vasco Bildu les parece una alternativa razonable, en clave regional. Por último, muchos provienen de lo que fue Podemos. Si te fijas, cuando Podemos era fuerte, su primera víctima fue Bildu. En las elecciones de 2016, Bildu obtuvo el 0,7% de los votos a escala nacional. En 2019 se recuperaron, en 2016 Podemos estaba fuerte. Se recuperaron y se pusieron en el 0,99, casi el 1%. Y el 1,1% en las elecciones de noviembre de aquel año. Del 0,99 al 1,1. En estas han tenido el 1,3%. La izquierda Abertzale le transfirió muchos votos a Podemos en su momento. Así que tan pronto como empezó Podemos a debilitarse, pues esos votos han vuelto a casa. En este caso, su manera de pensar es muy parecida a la de Podemos, y se resume en que Bildu es de izquierda auténtica y es una fuerza que interpela directamente al sistema del 78. Respecto a lo del terrorismo, pues te dicen, por regla general, que sí, que estuvo mal, pero que eso se pasó hace mucho tiempo y que hay que superarlo. Así que eso más o menos es lo que hay en la mente de los votantes de Bildu, por lo que yo he podido ver. Como ves, la interpretación de lo que nos rodea y del pasado es muy distinta a la que puede tener un votante del PP. Caray, por eso cuesta entenderles. De hecho, muchos de ellos tampoco entienden cómo puede haber gente que vote al PP. Un partido que, además de corrupto, pues es heredero directo del franquismo, ya que su fundador, Manuel Fraga, fue ministro de Franco. Hacen ese tipo de asociaciones y las generalizan. Eso es erróneo. Del mismo modo que es erróneo creer que todos los votantes de Bildu están a favor del terrorismo, que si les dieses una metralleta pues saldrían a liarse a tiros, ¿no? O algo así. O si mañana, volviese a actuar la banda terrorista, la apoyarían. No lo creo. Habría algunos que sí, evidentemente, pero otros no. El problema reside en que la propaganda política consiste en simplificar el mensaje para el más tonto de los votantes y luego amplificarlo y exagerarlo. Y eso, claro, elimina todos los matices. Y sin matices es difícil entender algo tan complejo como los motivos que nos llevan a votar a una candidatura concreta. Bien, vamos ahora con Joan, que está en los Países Bajos, que ha escuchado el programa que hice la semana pasada sobre Mark Rutte y que nos habla de la verdadera crisis que atraviesa el país, que atraviesa Holanda, el de la crisis de la vivienda. Acabo de escuchar tu último podcast de Rutte y bueno, sí, hay cosas que no sabía, porque no tenía claro sobre qué explicas del partido granjeros y todo este rollo. Bueno, sé que existe y tal, pero no sabía lo del 1% y todo esto, que no son tantos, pero hay mucha industria también en este país. Y hay gente que se dedica el otro día me decía uno que era el productor de carne de Europa, no sé hasta qué punto. Y claro, se quejan también esta gente y no sé si gente y los que producen, que sé, lechugas o los que son, no sé, porque en este país te vas de una ciudad y son todo granja, ¿sabes? O producen o yo qué sé. También un problema que en especial yo me abandono de este país es porque no hay vivienda, o sea, no hay vivienda. Es muy fuerte lo que pasa con la vivienda aquí. Por ejemplo, he conocido gente que espera que el ayuntamiento en pueblos pequeños que le den una vivienda y llevan listas de espera de 2 años o para alquilar o que esté en venta. También la gente se queja mucho de que lleguen los refugiados, les den una casa, a algunos, no sé, o les daban y tal, y la gente de aquí pues se queda sin nada. También en las ciudades no hay nada, olvídate. Está imposible alquilar, o sea, es una cosa alucinante. Te pueden ofrecer un dineral, pero es muy, muy, muy rompecabezas en conseguir una casa en Ámsterdam o en Rotterdam que esté bien situada, no sé, es muy difícil. Porque hay mucha gente, también es un país pequeño y empiezan a tener problemas muy grandes con esto, porque la gente también, los farmers, las granjas y tal, no quieren ceder su tierra. También el año pasado, hace 2 años, no sé, dijeron que iban a quitar el 33% de terreno y tal para construir casas, porque es que no hay, o sea, es un problema, es que no hay. No sé, es muy complicado. Ahora mismo, como es un país tan pequeño y tal, con tanta gente. Y esto, al fin, también lo de
añadir lo del tema de la vivienda porque es una pasada el problema. Y gracias por tu información. Los Países Bajos, como ya nos ha contado Joan y como ya os digo yo, atraviesan una crisis de la vivienda tremenda desde hace ya unos años. Ahí es uno de los grandes temas de conversación ahí en Holanda. Hay mucha más gente buscando casa que casas disponibles. Han propuesto todo tipo de medidas, como la de poner límites al alquiler u obligar a que las casas de menos de 350.000 euros se vendan a gente de ingresos bajos para que puedan acceder a una vivienda. En fin, un rosario de medidas que aquí nos son familiares porque también las han propuesto los políticos españoles. El problema aquí es que las políticas coactivas están movidas siempre por las buenas intenciones, pero suelen traer consecuencias negativas y por lo general imprevistas. Yo, si soy un propietario y me topas el alquiler, quizá me lo piense y deje la casa vacía o la alquile por ese precio formalmente, pero con un extra que se paga en dinero negro. Si lo que quiero es vender una casa y he puesto el precio en 350.000 euros, no se la podría vender, por ejemplo, a alguien que no sea de renta baja, pero que quiere la casa, que sé yo, para su hijo, o como una inversión para alquilar, o a alguien que supera por 1 euro los requisitos, es decir, que gana 1 euro más de lo estipulado como renta baja. Eso es un desincentivo para poner tu casa a la venta a ese precio. Casi te conviene más ponerla a 360.000 euros y así se la vendes a cualquiera. Frente a los problemas de escasez de vivienda, la mejor solución siempre es incentivar la construcción de viviendas. El shock de oferta famoso, ¿no? Del mismo modo que el mejor modo de combatir la escasez de petróleo es extraer más petróleo de los pozos existentes o abrir otros nuevos. El mejor modo de combatir la carestía en el precio del aceite de girasol es que se cultiven más girasoles, ¿no? Y el problema en Holanda aquí es la escasez de espacio. Es un país que tiene 18 millones de habitantes en 41.000 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales una parte considerable, y cualquiera que conozca Holanda lo sabe, es agua. El 18% del país es agua. Aguas internas en forma de lagos o de ríos, no hay más que ver el río Mosa en los dos brazos del Mosa en Rotterdam, o la cantidad de lagos y laguitos que hay por todo el país. Holanda tiene por lo tanto una densidad muy alta, de algo así como 500 habitantes, más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. En España, para que nos hagamos una idea, es de 94 habitantes por kilómetro cuadrado. En Francia es de 115. En Alemania es de 230. A ver, espacio para construir en Holanda hay. No tenemos más que echar un vistazo al Google Maps y veremos un país mayoritariamente verde, con unas manchas grises que son las ciudades. Pero ese espacio está ocupado por la agricultura, por otros usos, la ganadería, el suelo industrial, que los dueños de ese suelo pues no quieren que evidentemente un ganadero que le quite los prados para construir, ¿no? Por lo que solo se puede construir hacia arriba. Algo que va contra la cultura residencial de Holanda, bueno, y de toda Centro Europa y de las Islas Británicas, o sea, de vivir en casas individuales. Ámsterdam, de hecho, está rodeado por un cinturón de barrios de casas unifamiliares o como mucho de bloques de 2 o 3 plantas, pero no mucho más. Cuando aterrizas en Schiphol lo ves desde la ventanilla del avión. Si vas a La Haya o a Rotterdam te encuentras un panorama similar. Cuando falta espacio hay que tirar hacia arriba. Esto deberían los holandeses aprender de los países mediterráneos, donde las ciudades son mucho más densas, mucho más vivibles y además con sistemas de transporte público mucho más eficientes. Y ojo, aquí no nos falta el espacio, precisamente, al menos en España. Bien, pues terminamos ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas que tienen unos cuantos en Israel. Que el poder ejecutivo legislativo se imponga al judicial solo puede significar futuros abusos. Esto, que todo el mundo intuye y conoce, hace que la gente proteste. Gente que, en este caso, no tiene una representación eficaz en el Parlamento. Que los intereses bastardos, el chalaneo político y la estructura del poder estatal machacan el sentido común es una tara democrática conocida y asumida por todos los demócratas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Estamos, recordad, a jueves 27 de julio, mañana viernes 28 y tenemos contrahistoria, lo digo ya, una contrahistoria con Alberto Garín. Así que aquí os esperamos.